Hola a todos y bienvenidos al canal. Antes de comenzar, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más historias como estas. Ahora sí, empecemos. Nunca imaginé que terminaría en una situación así. Todo comenzó como un juego peligroso, una atracción prohibida que se salió de control. Lo que empezó con miradas furtivas y roces accidentales, terminó en un incendio incontrolable de deseo. Pero jamás pensé que la verdadera sorpresa no sería que nos descubrieran, sino la reacción de quien nos descubrió. Al principio, todo parecía inofensivo. Mi suegro siempre había sido un hombre atractivo, con esa seguridad y madurez que contrastaba con la impulsividad de mi esposo. No voy a mentir, desde que lo conocí me generaba una extraña fascinación, pero jamás pensé que algo podría suceder entre nosotros. Hasta que un día, la oportunidad se presentó de la manera más inesperada. Mi esposo había salido de viaje por trabajo y mi suegra estaba con unas amigas. Me quedé sola en casa con él. La tensión ya se había acumulado en encuentros anteriores, en esos momentos donde nuestras miradas se cruzaban por más tiempo del necesario, en los roces casuales que nos dejaban con ganas de más. Esa noche, la línea que separaba la moral de la locura se rompió. Nos besamos en la cocina, torpemente al principio, como si aún tuviéramos oportunidad de arrepentirnos. Pero ninguno de los dos quería detenerse. Me tomó entre sus brazos con la urgencia de un hombre que llevaba años conteniendo su deseo. Me llevó a la habitación y ahí, sin remordimientos, nos entregamos a algo que sabíamos que estaba mal, pero que se sentía tan bien. Fue el inicio de algo que se convirtió en un juego peligroso. Cada vez que podíamos, buscábamos momentos a solas. Aprovechábamos cualquier oportunidad para encontrarnos sin que nadie sospechara. Pero la culpa no tardó en aparecer, al menos para mí. Cada vez que veía a mi esposo o a mi suegra, sentía un peso en el pecho, pero al mismo tiempo, la adrenalina de lo prohibido hacía que todo fuera aún más intenso. Y entonces, llegó el día en que todo cambió. Estábamos en su habitación, creyendo que la casa estaba vacía, cuando la puerta se abrió de golpe. Ahí estaba ella. Mi suegra nos miró con una expresión que no era de enojo ni de sorpresa, sino de algo que no esperaba ver en sus ojos. Curiosidad. El silencio fue sofocante. Yo no podía hablar. Mi cuerpo estaba paralizado. Mi suegro intentó decir algo, pero ella lo interrumpió con una frase que jamás olvidaré. Si me hubieras invitado, no habría sido necesario esconderse. No supe qué responder. En ese momento, entendí que lo que creía un secreto estaba a punto de volverse algo mucho más oscuro y peligroso. No supe qué responder. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Mi suegro, en cambio, parecía menos sorprendido. La miró en silencio, como si estuviera evaluando su reacción. Yo esperaba gritos, insultos, una escena de furia descontrolada, pero en su lugar, ella cerró la puerta tras de sí y caminó lentamente hacia nosotros. Siempre supe que algo pasaba entre ustedes, dijo, con una sonrisa que me heló la sangre, pero quería ver hasta dónde llegaban antes de intervenir. Mi cuerpo se tensó. ¿Intervenir? ¿Qué significaba eso? La idea de que ella hubiera estado observando todo desde las sombras, esperando el momento adecuado para hacerse presente, me provocó una mezcla de miedo y morbo que nunca antes había sentido. Mi suegro se recargó en la cabecera de la cama y la miró con la misma intensidad que solía mirarme a mí. Entonces entendí que esto no lo tomaba por sorpresa. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó él, su voz serena, como si estuviera hablando de cualquier otra cosa. Mi suegra soltó una risa suave y comenzó a desabrocharse los botones de su blusa. Tomar lo que también me pertenece. Me quedé sin aire. No podía moverme. Mi piel se erizaba mientras la veía acercarse, con esa seguridad que solo una mujer que sabe exactamente lo que quiere puede tener. La forma en que me miraba, como si yo fuera un plato servido en la mesa, me hizo temblar por dentro. ¿Tienes miedo?, susurró, inclinándose sobre mí, su aliento cálido rozando mi piel. No deberías. Sentí los dedos de mi suegro acariciando mi espalda, como una confirmación silenciosa de que esto estaba sucediendo, de que no había vuelta atrás. Todo en mi cabeza gritaba que me alejara, que esto ya había cruzado todos los límites imaginables. Pero mi cuerpo reaccionó de otra manera, porque en el fondo, por más prohibido que fuera, por más depravado y retorcido que pareciera, también me estaba excitando. Mi respiración se volvió errática. Podía sentir la mirada de mi suegro sobre mí, expectante, mientras las manos de mi suegra se deslizaban lentamente por mi piel. Mi mente aún luchaba entre el deseo y la culpa, pero mi cuerpo ya había tomado su decisión. Relájate, susurró ella cerca de mi oído, su voz cargada de una seguridad hipnótica. Lo único que quiero es disfrutar contigo. Igual que él. Su lengua rozó la curva de mi cuello y un escalofrío me recorrió por completo. Mis piernas temblaron cuando sus dedos descendieron con una delicadeza casi cruel, tanteando mi resistencia, midiendo mi entrega. No tienes que hacer nada si no quieres, continuó, aunque su sonrisa decía que ya conocía mi respuesta. No respondí con palabras.
palabras. No podía. Todo en mí se sentía abrumado, sobrepasado, pero al mismo tiempo consumido por un fuego imposible de apagar. Mi suegro se movió detrás de mí, sus manos firmes en mis caderas, y en ese instante comprendí que no había marcha atrás. Estaba atrapada entre los dos, envuelta en un juego que jamás imaginé, pero que ahora era incapaz de rechazar. Mi suegra mordió suavemente mi labio inferior antes de hablar de nuevo. Ahora sí, juguemos los tres. Si están disfrutando la historia, recuerden darle like y suscribirse. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo más contenido para ustedes. El calor en la habitación era sofocante, pero no solo por la temperatura, era la tensión, la adrenalina de lo prohibido, lo que hacía que el aire se sintiera más pesado. Me encontraba atrapada entre ellos, sintiendo sus miradas devorar cada parte de mí. Mi suegra tomó la iniciativa, como si estuviera acostumbrada a liderar en situaciones como esta. Sus manos eran firmes, seguras, exploraban mi piel con una mezcla de dominio y delicadeza que me dejaba sin aliento. No parecía estar celosa ni molesta, sino todo lo contrario. Disfrutaba cada reacción que provocaba en mí, cada estremecimiento, cada suspiro que escapaba de mis labios. Mi suegro, en cambio, se mantuvo en silencio, observando con una intensidad que solo encendía más la situación. Sus manos recorrían mi cuerpo con un hambre distinta, como si quisiera grabar cada detalle en su memoria. Entre los dos me hicieron olvidar el miedo, la culpa, cualquier pensamiento racional. Así es como debería haber sido desde el principio, murmuró mi suegra, con una sonrisa que me erizó la piel. El tiempo dejó de existir. En ese cuarto, en ese momento, solo importábamos nosotros tres. Todo lo demás, mi esposo, la moral, las consecuencias, se desvaneció en el fondo de mi mente. Pero el mundo real no desaparece para siempre. Y cuando la euforia pasó, cuando la noche se convirtió en madrugada y la respiración volvió a calmarse, me di cuenta de algo aterrador. Esto no había terminado aquí. Esto solo era el comienzo. A la mañana siguiente, la realidad golpeó con la fuerza de un terremoto. Me desperté envuelta en el calor de sus cuerpos, sintiendo la respiración pausada de mi suegro a un lado y la presencia imponente de mi suegra al otro. La habitación aún conservaba el aroma de la noche anterior, una mezcla de deseo, secreto y peligro. Intenté moverme con cuidado, como si al levantarme pudiera deshacer lo que había pasado, pero en cuanto hice el más mínimo movimiento, la voz de mi suegra rompió el silencio. «No tienes que huir, querida», dijo con calma, girándose hacia mí con esa sonrisa enigmática. «Esto es solo el principio». Tragué saliva, sintiendo el peso de sus palabras hundirse en mi pecho. ¿El principio? No sabía cómo responder. Lo que había sucedido la noche anterior ya era demasiado para procesar, pero la idea de que pudiera repetirse, de que ahora formaba parte de algo mucho más complejo, me dejaba sin aliento. Mi suegro se incorporó lentamente, frotándose el rostro con las manos antes de posar sus ojos en mí. No parecía arrepentido, no parecía preocupado. «Lo importante es que lo disfrutaste», dijo con esa voz profunda que siempre me había hecho temblar, «y que lo seguirás disfrutando». El peso de sus palabras me cayó encima como un vendaval. ¿Cómo podía estar tan seguro de eso? ¿Cómo podían ambos actuar como si esto fuera algo normal? Me levanté de la cama y busqué mi ropa en el suelo, sintiendo sus miradas recorrer cada movimiento. Mi mente estaba en caos, luchando entre el deseo de huir y la tentación de quedarme, porque por más que quisiera negarlo, por más que mi conciencia me gritara que esto estaba mal, algo dentro de mí lo anhelaba. Me vestí apresuradamente, evitando sus ojos. «No sé qué están esperando de mí», murmuré, sintiendo mi corazón latir con fuerza. «Pero yo no sé si puedo con esto». Mi suegra soltó una risa suave y se acercó lentamente, acariciando mi mejilla con el dorso de su mano. «No tienes que decidir ahora», susurró, «pero no mientas. Sabes que volverás». No respondí. No podía. Solo salí de la habitación, sintiendo sus palabras aferrarse a mi piel como un veneno dulce y adictivo, porque, aunque quisiera negarlo, una parte de mí sabía que tenía razón. Los días pasaron, pero la sensación en mi piel no desapareció. Cada vez que miraba a mi esposo, sentía el peso de lo que había hecho, pero cuando veía a mis suegros, solo sentía deseo. Intenté alejarme, fingir que nada había pasado, que todo podía volver a la normalidad. Pero una noche, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de mi suegra. «Te esperamos. No hagas que tengamos que ir por ti». Mi mano tembló, mi respiración se aceleró. Sabía que debía ignorarlo, pero mis dedos se movieron solos, respondiendo con una sola palabra: «Voy». Y hasta aquí llega esta historia. Si les gustó, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.